Decía Blas Pascal que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Tal vez su lenguaje sea diferente al de la razón. Hola, soy Mónica del Valle de Psiconutrición México y soy alguien a quien le encanta escuchar relatos, las historias, los cuentos, las metáforas, los mitos. Todo eso nos habla a niveles muy profundos y llegan al corazón. ¿Te han gustado las historias que he estado compartiendo contigo? Hoy también tengo una. Es un poquito más larga, pero vale mucho la pena. Bueno, a mí me encantó. Escucha y reflexiona. Fíjate, hay historias que son capaces de invitarnos a nuevas realidades. Al final, cuéntanos qué te pasa a ti con esta historia. Un pastor que vivía en una cabaña cerca de un bosque, a cierta distancia de una montaña, tenía un corral con gallinas y un rebaño de cabras. Aquel año hubo una gran sequía, con lo cual la mayor parte de la hierba desapareció. Por esa razón, el pastor decidió llevar a sus cabras a lo alto de la montaña, donde probablemente, al haber más humedad, encontraría algo de hierba tierna para sus animales. Así lo hizo, y después de un largo caminar, llegó a la cima de la montaña. Allí, sus animales pastaron durante horas, hasta que fue cayendo la tarde, y el pastor decidió volver de nuevo a la cabaña donde vivía. Bajaba entre las piedras con su rebaño cuando vio frente a él algo grande que enseguida reconoció como un nido de águilas. Al acercarse, observó que en el interior había 2 polluelos, uno de los cuales se había matado al desprenderse el nido de la roca en la que se encontraban. El otro polluelo, aunque algo se movía, parecía estar gravemente herido. Al pastor no le gustaban nada las águilas, porque las tenía por enemigas. En alguna ocasión habían atacado a sus cabras, e incluso se habían llevado alguna de sus gallinas. No obstante, llevado por la lástima, el pastor se agachó, cogió con delicadeza al polluelo herido y lo llevó a su cabaña. Allí lo curó como pudo y empezó a levantarlo con pequeños trocitos de carne, mientras dejaba que la naturaleza hiciera el resto. El animal se recuperó pronto por completo y empezó a crecer y crecer hasta que se convirtió en un magnífico ejemplar adulto de águila. A partir del momento en que el águila se hizo adulta, las cosas empezaron a cambiar. El pastor, que inicialmente se sentía tan orgulloso por lo que había hecho, empezó a sentirse un poco inquieto por la presencia de aquel animal. De alguna manera no lograba evitar que vinieran a él imágenes cargadas de emoción y le recordara lo que animales como aquel habían hecho con sus cabras y gallinas. Un día el pastor llegó a una decisión. Decidió abandonar al animal en el bosque, pensando que sin duda la naturaleza se ocuparía de nuevo en ayudarlo a sobrevivir. 3 veces llevó el pastor al águila al bosque y 3 veces el águila lo siguió dando pequeños saltitos en el suelo. No sabiendo ya qué hacer para deshacerse del animal, el pastor pensó y pensó, hasta que se le ocurrió la más absurda de las ideas. Metería al águila en el corral con sus gallinas. Cuando las gallinas vieron entrar en el corral a ese animal al que tanto temían, se adentraron despavoridas en la pequeña casita en la que se refugiaban. Pero pronto se dieron cuenta del extraño comportamiento de aquel animal, que permanecía quieto y solo, y se fueron acostumbrando de forma progresiva a su presencia en aquel lugar. Los años fueron pasando y aquella águila se acostumbró a vivir como una gallina. Comía lo mismo que comen las gallinas, se movía como las gallinas, incluso aprendió a imitar los mismos sonidos que emiten las gallinas. Estaba la situación así cuando pasó por aquella región un naturista que estaba haciendo un estudio sobre las águilas de aquella región. Y al pasar junto a la cabaña del pastor, hizo un ruido, y cuando oyó el ruido el pastor, abrió sobresaltado. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? Le ruego que me perdone.
Soy naturalista que me dedico al estudio de las águilas y he visto algo inaudito. ¿Un águila viviendo entre las gallinas? El pastor hizo el recuento de su historia y terminó el relato diciendo: pero amigo mío, el animal ha vivido tanto tiempo entre gallinas que ya no me queda la menor duda de que, aunque su forma sea de águila, en su interior ya no es nada más que una gallina. El naturalista estaba escuchando absorto la historia hasta que algo le sacudió bruscamente. Algo aparentemente inocente, ya que fue un sencillo comentario que había hecho el pastor. Y le dijo: no, de verdad lo siento, pero no puedo estar más en desacuerdo con lo que acaba de decir. El pastor se sintió tal vez un poco agraviado, porque quizá consideraba que nadie conocía tan bien a ese animal como él. Si está tan convencido, ¿por qué no me lo demuestra? Sencillamente haciendo que vuele. El naturalista se fue al corral, cogió al águila e hizo lo primero que se le ocurrió, que fue lanzarla por los aires gritando: ¡vuela! El animal cayó pesadamente y se escondió en el interior del corral. El pastor hizo una mueca irónica, aunque ello no hizo que el naturalista se diera por vencido. Entonces empezó a mirar a su alrededor como si buscara algo, hasta que se fijó que a unos metros de allí había una escalera. Se acercó, la cogió, la apoyó en una de las paredes de la cabaña del pastor, entró de nuevo al corral, agarró al águila y subió con ella por la escalera hasta llegar al tejado. Desde allí, otra vez, lanzó al águila por los aires diciendo: ¡vuela! El pobre animal, ¡pum!, se precipitó como una bola de plumas contra el suelo, se quedó unos instantes aturdido, pero en cuanto recuperó la compostura, rápidamente se escondió en el interior del corral. El pastor le dijo: si sigues así vas a matar a mi gallina. Por alguna razón, y a pesar de todas las evidencias en contra y de todas las críticas de aquel pastor, el naturalista tenía una absoluta certeza de que el espíritu de un águila nunca muere, y por eso, a pesar de todo, no se dio por vencido. De repente, algo en el horizonte captó su atención. ¿Qué es aquello que se ve al fondo? Es el pico de la montaña donde encontré el águila cuando se desprendió del nido. ¿Por qué? Porque la voy a llevar allí, donde ella nació. Tal vez así pueda recordar sus orígenes y se dé cuenta de que puede volar. Usted está loco. Usted es un insensato, incapaz de darse por vencido. ¿Acaso no ha tenido suficientes evidencias de lo absurdo de su teoría? ¿De esa estupidez de que el espíritu de un águila nunca muere? El naturalista no se defendió, simplemente actuó. Entró de nuevo en el corral, cogió al águila y empezó a caminar con la vista puesta en el pico de aquella montaña. El pastor, sin entender muy bien por qué, pero viendo que ya caía la noche, cogió una linterna y le siguió. Durante toda la noche estuvieron subiendo por la montaña sin que el naturalista supiera qué hacer para despertar el espíritu dormido del águila. Cuando llegaron al pico de la montaña donde el águila había nacido, empezó a amanecer y entonces el naturalista observó algo curioso. El águila apartaba la mirada del sol. Sin saber muy bien por qué, le agarró el pescuezo al animal y lo obligó a mirar el sol. En ese momento, el águila hizo unos extraños movimientos, abrió las espléndidas alas y se puso a volar. Aquel día el águila recordó quién era en realidad y recuperó su verdadera identidad, que no era de gallina, sino de águila. El águila no es mejor que una gallina y sin embargo ve 82 veces mejor que una gallina y por eso puede ver presas a más de 2 kilómetros de distancia. Además, un águila es capaz de ver paisajes
que una gallina ni siquiera sería capaz de soñar. Es cierto que la vida de una gallina es más cómoda, porque la comida le es dada, mientras que el águila la tiene que cazar. Sin embargo, el precio que se paga por esa comodidad tal vez sea demasiado alto, porque lo que está en juego es nada más y nada menos que el precio de la libertad. ¿Y tú? ¿Has sido una feliz gallina que tal vez solo necesite de un empujón desde lo alto para volar? ¿Cuál será ese empujón? Gracias por tu atención a este y a todos los videos que cada semana están en la página de Facebook de Psiconutrición México. Por favor, comenta lo que despertó en ti esta historia y compártela. Esto te lo vamos a agradecer mucho. Soy Mónica del Valle, psicoterapeuta y coach en psiconutrición, nutrición del alma. Hasta mañana.